Ley de inversión inmobiliaria, verdad y préstamos, prepárense, porque es hora de aumentar las apuestas con los bienes raíces. La ley de la verdad y los préstamos establece normas y reglamentos para los prestamistas. Reglas y regulaciones que es importante que entendamos, porque nos ayudan a entender cómo se presentará la información para las opciones de financiamiento que son útiles, porque eso nos ayudará a hacer comparaciones entre diferentes opciones de financiamiento. Tenga en cuenta que la ley de veracidad en los préstamos va a estar orientada a los acreedores en general. Aquí, por supuesto, estamos tratando de aplicar eso más específicamente a los préstamos en una situación de tipo inmobiliario. Así que nos estamos refiriendo a Investopedia. Investopedia, un lugar al que puede acudir para ver términos y definiciones relacionados con la inversión más adelante en su investigación. Allí se promulgó la Ley de la Verdad y los Préstamos, una ley federal promulgada en 1968 para ayudar a proteger a los consumidores en sus tratos con prestamistas y acreedores. Así que, obviamente, es una ley destinada a proteger a los consumidores que tratan con los prestamistas y acreedores que escuchamos en el contexto de la compra de viviendas y el financiamiento de, por ejemplo, bienes raíces. Por lo tanto, fue implementada por la Junta de la Reserva Federal a través de una serie de regulaciones. Algunos de los componentes más importantes de la ley se referían a la información que debe divulgarse a un prestatario antes de otorgar un crédito, como la tasa anual equivalente o APR, el plazo del préstamo y los costos totales para el prestatario. Entonces, cuando pensamos en nuestras comparaciones, no hay un solo número cuando estamos tratando de comparar precios, tratando de comparar, por ejemplo, manzanas con manzanas, lo mismo con lo mismo, cuando tenemos diferentes opciones de financiamiento. Pero cuanto más estandarizado es el proceso, cuanto más estandarizados están los préstamos, más fácil nos resulta comparar una cosa con la otra. En otras palabras, si los préstamos estuvieran estructurados de manera completamente diferente, entonces podría ser un poco difícil para nosotros, por supuesto, hacer las comparaciones y ver qué opción va a ser la mejor dadas todas las diferencias que se están produciendo. Ahora tenga en cuenta que esta ley se aplica a todos los acreedores. Entonces, estás hablando de otro tipo de préstamos, como un préstamo de tarjeta de crédito o algo así, pueden hacer cosas diferentes. ¿Derecha? Podrías hacer cosas como, si una compañía de tarjetas de crédito o un prestamista quisiera engañar a alguien, ¿qué podrían hacer? Básicamente, podrían tener tarifas en lugar de tener la tasa de interés correcta, tener un cambio sobre, ¿lo llamamos tarifas? Lo llamamos la tasa de interés que vas a cobrar. Es posible que se compongan de manera diferente. Es posible que tengan la tasa de interés sobre una base distinta a la anual, lo que significa que, normalmente, cuando oímos hablar de una tasa de interés, pensamos en una tasa anual. Pueden poner la tasa de interés en una tasa mensual o una tasa diaria o mostrarla en otro marco de tiempo, sobre el cual es difícil hacer comparaciones y así sucesivamente. Ahora, cuando pensamos en los préstamos hipotecarios, por lo general no tenemos algunos de esos tipos de problemas, lo que significa que la tasa de interés generalmente se presenta a una tasa anual, y esas cosas van a ser algo más estandarizadas. Y también solemos tener una especie de configuración estándar del proceso de préstamo, que es como una tasa estándar fija a 30 años. Y luego tendremos desviaciones de esos 30 años que veremos en las comparaciones, que, por supuesto, pueden ser más confusas porque no son a lo que estamos acostumbrados en la norma, y no son tan frecuentes. Por lo tanto, hacer comparaciones de dos tipos de préstamos diferentes, especialmente los tipos de préstamos que no son tan frecuentes, puede ser un poco más difícil. Ahora, una cosa que podría ser útil es tratar de usar la APR, que es una forma de darles un número que está tratando de englobar en esa tasa porcentual, tanto básicamente en nuestros términos, cuando estamos viendo préstamos aquí, podría englobar los costos, así como la tasa de interés, es decir, si rompen o intentan representar el costo del préstamo en términos de intereses y otros costos que no están incluidos en los intereses. Y estás tratando de comparar dos préstamos diferentes. ¿Cómo podrías conseguir un número que los envuelva? Por lo general, necesitamos algún tipo de porcentaje para hacer eso. Y la TEI podría ser útil. No va a hacer eso. No es solo que tener la TEI no va a resolver nuestro problema tener un número que nos diga cuál es el mejor camino a seguir, sino que es útil para poder entender cuál es para nuestro proceso de comparación. Así que llegaron a saber cuál es el préstamo, el plazo del préstamo y el costo total para el prestatario. Así que tenemos que saber lo que tenemos que saber por adelantado, cuáles van a ser los costos. Por lo tanto, esta información debe ser visible en los documentos presentados al prestatario antes de firmar, en algunos casos, en el estado de cuenta periódico del prestatario. Así que echaremos un vistazo a algunos de estos tipos de procesos de comparación. Esto realmente funciona cuando observamos los problemas de práctica. Y estamos comparando los préstamos estándar con los préstamos menos estándar, y la APR y la tasa de interés y cómo se verán los costos allí. Así que trabajaremos en problemas de práctica en eso. ¿Y cómo?
La ley de veracidad en los préstamos funciona. Las disposiciones de la ley se aplican a la mayoría de los tipos de crédito al consumidor, incluidos los créditos cerrados, como los préstamos para automóviles y las hipotecas para viviendas, y los créditos abiertos, como las tarjetas de crédito y las líneas de crédito con garantía hipotecaria. Por lo tanto, cuando se analiza esta ley, se puede aplicar ampliamente, por lo que normalmente se oye a la gente hablar de ella, si se analiza y se investiga más sobre cómo afecta a un tipo de tarjeta de crédito, que vamos a llamar un tipo de crédito abierto, como una especie de situación de línea de crédito y cierre final. Que es donde estamos aquí aplicándolo a lo que será, en nuestro caso, el tipo de financiación del préstamo hipotecario o inmobiliario. Las reglas están diseñadas para facilitar a los consumidores la comparación de precios cuando desean pedir dinero prestado, o sacar una tarjeta de crédito y protegerlos de prácticas engañosas o desleales de los prestamistas. Así que esa va a ser la idea. Obviamente, el propio prestamista tiene interés en hacer las cosas transparentes. Entonces, incluso si no hubiera una regulación como esta, se pensaría que habría una gravitación hacia un estándar de la industria, y creo que ese será el caso típicamente, y, por lo general, esa va a ser una especie de zona más segura para estar en el estándar de la industria, porque generalmente hay una razón por la que es el estándar de la industria, ¿verdad? Y luego cuando te desvías del estándar de la industria, entonces es cuando estás asumiendo, por lo general, más riesgo. En general, va a ser un poco más confuso sopesar los pros y los contras a medida que te desvías de eso. Veremos ejemplos para ver estas comparaciones. Por lo tanto, algunos estados tienen sus propias variaciones de la ley de la verdad y los préstamos, pero las características principales siguen siendo la divulgación adecuada de la información clave para proteger a los consumidores, así como la verdad del prestamista y de las transacciones crediticias y la ley de préstamos, por ejemplo, exige el tipo de información que los prestamistas deben divulgar con respecto a sus préstamos u otros servicios. Por ejemplo, cuando los prestatarios solicitan una solicitud para una hipoteca de tasa ajustable y lo notifican, una hipoteca de tasa ajustable es algo que se desvía del tipo estándar de hipoteca fija a 30 años. Y justo a través de esa desviación, cuando tienes todo esto, como cuando pasamos por un periodo de tiempo en el que estas cosas se llamaban innovadoras, nuevas cosas innovadoras, correcto, eran y estaban siendo cada vez más populares. El hecho de que sea una desviación, de nuevo, te haría pensar, bueno, ya sabes, hay una razón. Más o menos. Hay un estándar que es que podría haber un lugar para ellos, no diciendo que no los querrías en cierto punto, pero tienes que tener una necesidad más especializada. Tienes que ser más cuidadoso y saber exactamente lo que estás haciendo con ese tipo de préstamos. Por lo tanto, es necesario que se les proporcione información sobre cómo podrían aumentar los pagos de sus préstamos en el futuro en diferentes escenarios de tasas de interés. Y cuando algunos de estos diferentes tipos de opciones de préstamos se volvieron más frecuentes, cuando se volvieron más frecuentes por primera vez, y se impulsaron como algo nuevo e innovador, como si se creara una nueva idea, entonces la gente puede que no sea tan consciente, ¿verdad? Y luego, a medida que son diferentes, asumen diferentes tipos de riesgos. Es difícil compararlo con el estándar, y a medida que pasa el tiempo, la gente se vuelve más consciente de estos diferentes cambios, y cuando pueden ser útiles o no serlo. Por lo tanto, también restringe numerosas prácticas. Así, por ejemplo, los oficiales de préstamos y los corredores hipotecarios tienen prohibido dirigir a los consumidores hacia préstamos que signifiquen una mayor compensación para ellos, a menos que el préstamo sea lo mejor para los consumidores. Entonces, en otras palabras, siempre que estés tratando, ya sabes, con un agente de préstamos, o con cualquier persona que esté involucrada en el proceso de bienes raíces que se beneficie, obteniendo algún tipo de comisión. En otras palabras, hay un problema de agencia. Están actuando como su agente, actuando en su mejor interés. Pero, obviamente, también tienen sus propios intereses involucrados. Y por lo tanto, es simplemente la naturaleza humana que va a haber incentivos para que posiblemente se dirijan, ya sabes, una especie de cebo y cambio, tipo de cebo clásico y cambio, donde te van a poner en un préstamo, donde van a obtener una comisión más alta, o algo así. Ahora, obviamente se puede poner una ley y decir, bueno, nosotros restringimos, decimos que no se puede hacer eso. Decimos que no se puede, ya sabes, tratar de dirigir a las personas hacia una opción más beneficiosa. Pero como no podemos depender simplemente de la ley, ya sabes, para hacer eso en general, tenemos que hacer nuestras compras, y porque sería difícil hacer cumplir eso en mucho, ¿verdad? Es una especie de cosa vaga. No se puede simplemente dirigir a alguien hacia este tipo de préstamo a menos que sea beneficioso. Bueno, realmente no sabemos si es una situación compleja para saber si es beneficiosa, por lo que debe ser consciente, y determinar si va a ser un tipo de situación beneficiosa tomar un préstamo u otro. También, por supuesto, tenga en cuenta que, una vez más, esta ley puede ser algo bueno porque para estandarizar, pero la industria en sí misma probablemente estaría gravitando hacia los estándares de la industria. Y los estándares de la industria son probablemente un estándar por alguna razón. Así que querrías estar pensando, está bien,
¿Lo estoy yo de nuevo? ¿Me estoy desviando de la norma? El estándar de la industria. ¿Por qué tengo una razón para desviarme de esa norma? Yo.